tenemos que hablar aquí de problemas familiares versus familias problemáticas. Ciertamente, en todas las familias hay problemas. Cuando hablamos de problemas familiares son aquellos que tienen una resolución, que las figuras de autoridad, generalmente papá y mamá, se organizan para buscarle una solución. Mientras que en las familias problemáticas los problemas se repiten una y otra vez, se perpetúan inclusive de generación en generación y realmente no hay una intención de buscarle una solución. En todo caso, lo que se hace es precisamente perpetuar estos problemas a través de estrategias como la manipulación, el chantaje emocional, el distanciamiento, las discusiones y discusiones que no llevan a ninguna parte. Y precisamente de esto es que te quiero hablar en este episodio gracias a esta frase que no dijo mi paciente, se la dijeron a ella como unos 6 meses después de haber empezado a colocar límites, porque viene de una familia problemática. Entonces, en esta oportunidad te quiero hablar de una estrategia que es bastante perversa. De hecho, la puedes ver por allí como el triángulo perverso de la manipulación. Quien introdujo este modelo o este concepto fue Eric Berne, un psiquiatra norteamericano que desarrolló su propia teoría y modelo de comunicación al que llamó análisis transaccional. Entonces, se dedicó a estudiar cómo los seres humanos invertimos una gran parte del tiempo en hacer lo que él llamó los juegos psicológicos. Su teoría es bastante amplia, bastante profunda y muy este proceso que tenemos los seres humanos para manipular. De hecho, le puso nombres interesantes como por ejemplo, solo trato de ayudar, peleen entre ustedes, te pillé desgraciado, si no fuera por ti, mira lo que me hiciste hacer. Y bueno, en esta familia de mi paciente tienen su propia versión de juego, tú no puedes desentenderte de los problemas familiares. Yo lo que te voy a conversar en esta oportunidad acerca de este triángulo de la manipulación es algo bastante básico y sencillo para que puedas comprender los elementos con los cuales comienza este proceso de manipulación, que dicho sea de paso, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo, pero digamos que a veces puede tomar una connotación bastante patológica. Por eso, desde esta visión del análisis transaccional e inclusive del psicoanálisis, se le llama el triángulo perverso porque genera mucho sufrimiento y muchas veces es muy complicado salirse de este triángulo. En una comunicación sana, digamos que hay el famoso emisor y receptor, ¿recuerdas? En ese modelo básico estamos hablando de una especie de línea recta entre A y B. En la comunicación sana, A y B interactúan directamente para solucionar lo que tengan que solucionar. Por ejemplo, si yo tengo un problema con mi pareja, yo debo solucionarlo con él. Si yo tengo una incomodidad con mi hijo o con mi hija, es con él o con ella directamente con quien yo debería resolverlo. Pero esto no ocurre en el triángulo de la manipulación. Entonces, A y B dejan de ser estos actores o actrices para empezar a hacer lo que llamamos un rol con nombre. Este A, ¿verdad? En este triángulo de manipulación, la vamos a llamar, por ejemplo, la víctima, ¿sí? La víctima es una persona que generalmente se queja, está triste, intenta llamar la atención, suele tener una actitud bastante pasiva, no solamente ante los problemas, sino también ante la vida en general. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Donde A, que es la víctima, está interactuando con B, que ahora se va a llamar el perseguidor o el victimario. El victimario generalmente es una persona agresiva, que juzga, que descalifica,
que intenta dominar a las personas de su entorno, pero especialmente a quien hace el rol de víctima. Vamos a comenzar con un ejemplo básico, ¿verdad? En esta tríada papá, mamá, hijo. Digamos que tenemos una mamá víctima que se queja de los malos tratos de su esposo o pareja perseguidora, ¿sí? Y que bueno, como suele suceder muchas veces, comienza una discusión entre la víctima y el perseguidor. El triángulo se completa cuando aparece este que llamamos el hijo, que ahora va a asumir un rol que se llama el salvador, ¿sí? Supongamos que está discutiendo o están discutiendo la víctima y el perseguidor. Tú que toda la comida siempre te sabe desabrida, definitivamente tú no sirves ni para cocinar. No me hables así, por favor, no me trates de esa manera, tú no sabes el esfuerzo que yo hago para rendir el dinero y hacer esta comida. En ese momento entra el hijo salvador, que evidentemente va a salvar a la víctima, y se mete en esa conversación diciendo: no le hables así a mi mamá, no sea falta de respeto, ella está cansada y agotada de ti, de tus insultos y de tu quejadera, yo no sé qué es lo que tú quieres. En ese punto, por ejemplo, ¿verdad? La comunicación ahora cambia entre el perseguidor y el salvador, que empiezan a interactuar insultándose probablemente u ofendiéndose o diciéndose cosas. Lo que quiero decirte es que esta discusión de pronto donde el salvador intenta defender a la víctima y malpone al perseguidor, en algún punto se transforma porque la víctima interviene y dice: no le hables así a tu papá, respétalo. Es que él tiene razón, soy yo que no sé rendir el dinero para cocinar mejor. O soy yo que no cocino bien porque a mí nunca me enseñaron a cocinar. Entonces, en ese momento, estos personajes se están intercambiando en el rol, ¿cierto? Y el salvador ahora es el perseguidor del perseguidor, que ahora es la víctima, porque ahora viene la mamá a interceder por su pareja. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Te parece conocido? Bueno, algo parecido además, y es lo que sucede con los triángulos, se va a llevar inclusive a otras relaciones o a otros espacios exactamente igual. Otro ejemplo clásico lo podemos ver, por ejemplo, en las relaciones laborales. Mira, por ahí anda tu amiguita diciendo que el ascenso que te dieron no fue por tus méritos, sino por otras habilidades. Probablemente la amiga que no está ahí, porque es que en la triangulación no tiene que estar presente el tercer elemento o la tercera persona, pero sí es importante que le llegue la información. Lo que suele suceder es que esta persona que fue ascendida va a ir a buscar a la amiga a decirle: ¿tú qué andas diciendo por ahí acerca de mi ascenso? Por ahí me llegó un chisme que andas hablando mal de mí. Yo hablé mal de ti, yo no sé quién te dijo eso, pero yo no he dicho nada. Sí, bueno, a mí me dijeron, me lo dijo fulanito, y tú le vas a hacer caso a fulanito, tú sabes que él es un tipo que le encanta poner a pelear a la gente, tú le creíste lo que te dijo. Bueno, yo no sé, pero si estás diciendo algo por ahí, pim, pum, pancha, y se forma el chisme. Esto también te debe resultar bastante conocido porque es bastante común, por cierto, en el ambiente laboral. Entonces, esta triangulación tiene unas características muy particulares. La primera es que siempre hay un tercero involucrado, como te dije, que no necesariamente está presente, pero que alguien lo hace presente o finalmente le llega la información. Así que puede pasar cierto tiempo para que se complete este triángulo. La otra cosa importante es que esto es inconsciente. A veces pareciera, sí, yo te entiendo, que pareciera que lo hacen a propósito. Yo pienso que la mayoría de las veces es de forma inconsciente. Ahora bien, que sea inconsciente no significa que no haya una intención. Y evidentemente todo este juego psicológico de triangular tiene, no uno, tiene varios objetivos. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué sentido tendría armar todo este triángulo comunicacional para generar un conflicto o un problema? Ajá, ahí es donde está la parte interesante de la perversión del juego psicológico a través de la triangulación.
Un primer objetivo de triangular y generar todo este conflicto es generar malestar en las personas, en todas las personas que están involucradas, no solamente en el triángulo, a veces en el contexto donde está ocurriendo. Lo que pasa es que dentro de la familia es muy difícil salirse de eso. ¿Para qué generar malestar? Bueno, básicamente como esto es un patrón de comunicación aprendido, de alguna manera la persona que participa en esta triangulación quiere, necesita, le hace falta estar en malestar. Por eso es que en estas familias conflictivas no se soluciona nunca el problema, sino que lo que se está buscando es generar la discusión, generar el conflicto, porque generalmente las personas terminan molestas, dolidas, llorando, alguien está triste o alguien termina de alguna forma hablando de otra cosa que no tiene que ver con el problema inicial, que es la otra cosa interesante que pasa dentro del triángulo y que es otro objetivo de manejarse con este tipo de dinámicas comunicacionales. Que la persona exprese sentimientos o necesidades que no se atreve a decir directa y honestamente. De eso se trata precisamente la manipulación. Decir o hacer otra cosa para no decir o hacer lo que realmente se quiere. Y si se dice, va a ser de esta forma inadecuada que por lo general no va a tener ningún valor o se va a perder dentro de todo el malestar y por eso no va a haber ninguna solución. Así, entonces, nadie asume la responsabilidad de sus sentimientos, de sus deseos, de sus necesidades. Y, por supuesto, ¿por qué decimos que esto es inconsciente? Porque generalmente es un mecanismo de defensa que desarrolla la persona, que lo más probable es que lo haya aprendido en su casa, ¿verdad? Cuando era pequeña, porque como te dije antes, se va repitiendo el patrón de generación en generación. Por lo tanto, la mente desarrolla sus propios mecanismos de defensa para manejar situaciones emocionales que son dolorosas de una manera que no resulte tan dolorosa. Un poco de eso se trata los mecanismos de defensa. Pero además el hecho de no asumir la responsabilidad de decir, esto es lo que yo quiero, pienso, necesito y espero de ti, sino que se hace de esta manera absolutamente distorsionada y patológica. ¿Por qué? Porque como te digo, al final todo el mundo termina en malestar y realmente no se logra solucionar absolutamente nada. Y el tercer objetivo es que este tipo de comunicación se convierte prácticamente en la única manera en la cual la persona puede satisfacer la necesidad de interacción. Entonces, en nuestra necesidad de tener interacciones, porque somos seres sociales, esto se convierte prácticamente en la única forma de tener atención, de ser escuchada o escuchado muchas veces. Y, por supuesto, al final termina siendo, dentro de lo que Verne llamaba el juego psicológico, una gran inversión de tiempo para pasar el tiempo. ¿Sí? Entonces los juegos psicológicos terminan siendo pasatiempos. Yo ocupo un tiempo de mi vida generando todo este malestar sin ningún resultado específico más allá de generarnos sufrimientos, ¿sí? Entonces esta necesidad de interacción queda pseudo satisfecha, evidentemente, porque así sea, para pelearnos, para discutir, para insultarnos, me estás escuchando o tengo tu atención o estoy intercambiando sentimientos contigo que de otra forma no sería capaz de decir. En función de estos elementos de la comunicación triangular, yo quiero invitarte a mi página web, laculpaestuya.com, a dos secciones importantísimas. En la sección audio ayudas, te invito a que busques la serie que denominé ¿De qué defienden los mecanismos de defensa? Para poder entender esto que aprendemos los seres humanos como
un mecanismo de la mente para lidiar con el dolor emocional. Y también quiero que vayas a la sección de tienda porque ya publiqué la serie de libros de La culpa es tuya. Y en el libro número 1, Emociones que mueven, vas a encontrar un capítulo dedicado a la manipulación. Y en el libro número 2, La verdadera autoestima, pues está muy bien explicado qué es esto que nosotros en psicología llamamos la responsabilidad personal. Desde allí también puedes compartir esa información. Y desde aquí, desde el canal en La culpa es tuya en YouTube, pues te invito también no solamente a suscribirte y darle like, sino también a compartir este episodio con las personas que tú consideras que esta información les puede ayudar a entender. Así que no te olvides de darle like y compartir este episodio. Como los problemas familiares sí tienen solución, aunque no todos los miembros quieran, pues entonces quienes van a terapia necesitan aprender a salirse de este triángulo y a no participar. Esa es la solución para acabar con el sufrimiento y con estos enganches emocionales que no llevan a ninguna parte, sino a generar no solamente dolor, sino que afecta la autoestima y la salud mental de la gente. Sin embargo, yo te tengo que ser honesta. Este no es un proceso sencillo. No es sencillo porque en sí misma la manipulación es un mecanismo, yo diría, muy sofisticado de la mente. Así que poder identificar y de alguna manera comprender el sentido de esto dentro de una familia o por parte de ciertos miembros de la familia es algo que, como un mecanismo de defensa también, la gente se niega a ver. Y decir vamos a salir de aquí va a generar también o va a abrir otros procesos psicoterapéuticos que es necesario entonces atender en el camino. ¿Por qué se hace tan difícil salir de este triángulo? Uno, porque es un patrón de comunicación familiar que está sumamente arraigado y es inconsciente. Así que ir en contra de los valores o de lo que sería el formar parte de la familia va a generar un conflicto intrapersonal. La otra razón por la cual suele ser tan complicado salir es porque hay que poner muchos límites, hay que aprender a poner límites. Y esto requiere no solamente el entrenamiento dentro del consultorio, sino ponerlo en práctica, pero esta habilidad también tiene consecuencias cuando se empiezan a aplicar. Y a la gente le da mucho miedo ponerle límites a la familia o a ciertos miembros de la familia. Por eso es importante acompañarse en el proceso con profesionales porque da muchísimo miedo y no es algo que se hace de un día para otro y de eso ya te he conversado en otros episodios. Y la tercera razón por la que es tan difícil es que realmente en estas familias no hay una comunicación íntima, profunda, honesta. Entonces, cuando la gente comprende esto, se da cuenta de que probablemente tiene que desapegarse de su familia, tiene que aceptar una realidad que no es para nada agradable, porque aceptar a la familia que se tiene desde una visión más saludable cuando se está haciendo terapia, no es fácil de digerir, ¿ok? Es algo que además requiere mucho tiempo. Otra cosa que hay que aprender para salirse de un triángulo de manipulación es que hay que practicar las frases, las actitudes, las posturas que acompañan la comunicación que va a decir el gran mensaje que va a ser algo así como: ese no es asunto mío, ese es un asunto entre A y B. Básicamente ese sería el mensaje, no dicho de esa forma, por supuesto, pero para que la comunicación llegue no solamente es con frases, esto va acompañado del cuerpo, de un cambio de visión, de nuevas creencias para la persona que va a decidir salirse de este triángulo de manipulación. Además de eso, es necesario aprender comunicación asertiva y la habilidad de poner límites. Prácticamente esto es lo que va a determinar
cómo cortar este triángulo y salirse de allí y dejar de ser el tercio, ¿verdad? No importa en el rol que estés en un determinado momento, pero salirte de allí va a implicar entonces desarrollar estas habilidades y ya sabes que se necesita el entrenamiento con profesionales de la salud mental. Por otra parte, ¿por qué tenemos que estar nosotras las psicólogas o los profesionales de psiquiatría entrenados en psicoterapia acompañando en este proceso? Porque es que cuando te sales del triángulo, y ya no se está invirtiendo tiempo en eso, aquí surge un gran problema para los pacientes. ¿Qué se hace con tanto tiempo libre? Si ya no estoy discutiendo, no estoy peleando, no estoy en malestar, no estoy interactuando con mi familia porque es que me estoy dando cuenta de que no hay nada de qué hablar. ¿Qué hago ahora? Y esto va a ser probablemente uno de los grandes dolores para las personas que van a implicar tener que pasar por el duelo. Con tanto tiempo libre, evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Sales a vivir tu vida, te conectas con el placer, te dedicas a tus proyectos, ¿sí? Haces una vida social fuera de la casa, por supuesto, del núcleo familiar. O sea, básicamente vas a salir a vivir tu vida, a hacer tu vida. Y la verdad es que ya sabes que muchas veces en las familias problemáticas hay un proceso de saboteo a este tipo de cambios. Y también hay algo que Eric Berne explica cuando dejas de invertir tiempo en un triángulo de manipulación. Él dice, ¿verdad? Después de los juegos, ¿qué? Para ciertas personas afortunadas, hay algo que trasciende todas las clasificaciones de comportamientos, y esto es la conciencia de las cosas. Algo que se eleva por encima de la programación del pasado, que es la espontaneidad. Y algo que es mayor recompensa que los juegos, que es la intimidad. Pero las tres pueden dar miedo y hasta pueden ser peligrosas para el no preparado. Aquí está mi libro clásico de los juegos en que participamos de Eric Berne. Y por último, para salir de este triángulo de manipulación, hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia porque ver esta realidad de tus padres o de tu familia es demasiado doloroso. Entender que se tienen unos padres incompetentes, inseguros, incapaces de solucionar este tipo de problemas es realmente duro para las personas. Es una realidad que cuesta mucho aceptar, no es fácil de tragar. Aceptar que esa es la familia que tienes y no va a cambiar. Quien cambia eres tú, que decides salirse de este patrón de comunicación, pero eso también va a tener un costo, ¿ok? Un costo, pero que al final va a ser mucho mayor la ganancia, por eso es que vale la pena pagar este costo, porque cuando tú logras ver y aceptar la familia que tienes, realmente lo que viene es la paz, la tranquilidad de haber hecho lo que podías hacer hasta que ya sabes que no te corresponde continuar en esta dinámica, y es lo que te va a permitir tener la libertad para irte, desapegarte de la familia. Puede ser literalmente desde lo físico, te mudas, te vas a hacer tu vida, o muchas veces salirte de estos patrones de comunicación aún conviviendo con la familia. Y hacer esta transición estando aún con la familia primaria va a requerir toda una serie de herramientas, de estrategias, de contención, hasta que logres concretar tu independencia y tu autonomía. Y por supuesto, esto también va a conllevar en este proceso de desapego de la familia problemática que vas a mejorar o empezar a desarrollar tu propia identidad. Y ya esto es otra parte, otra fase del proceso terapéutico, ¿sí? Trabajar en tu propia identidad para lograr la autoestima, la autoconfianza, los valores que tú consideras que son los mejores para ti, a pesar de tu familia.
Entonces, en este sentido, sí tengo que hacer la salvedad y la precisión de que si estás en una situación como esta y ya no quieres seguir viviendo en ese pequeño infiernito familiar, es importante que busques la ayuda de profesionales de la salud mental en psiquiatría con formación en psicoterapia o de psicólogas y psicólogos clínicos con especialidad en clínica y mejor aún con psicoterapia. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta capacidad o esto de la manipulación que podemos llegar a hacer los seres humanos es tan complejo, puede ser tan sofisticado y de alguna manera con un entramado tan profundo desde la psique humana que muchas veces este tipo de familias tienen algunos antecedentes o podemos identificar elementos psicopatológicos que son muy importantes comprenderlos también y aprender a manejarlos. Entonces, quienes comprendemos mejor todo este tema, somos quienes tenemos la formación en el área clínica y en la psicoterapia profunda. Así que esto es muy importante a la hora de buscar ayuda. Lo puedes hacer inclusive a través de mi página web en el servicio de psicoterapia online con mi equipo de profesionales especialistas justamente en el área clínica o puedes buscar a quien tú quieras. Pero ya sabes que en laculpaestuya.com hay un espacio para buscar terapia. Espero que este episodio te haya sido lo suficientemente ilustrativo para el tema de la manipulación y te ayude en verdad a orientarte para lograr tu independencia y tu autonomía y como siempre conectar con el placer y con la salud mental. Hasta el próximo episodio.